Ajá, sí. Bueno. Está bien, pero hoy es, en fin. Bueno, no, pero hoy digo, ¿por qué somos tan poquitos? ¿Hay chicos que dejaron? Yo no sé, profe, en electrónica, porque yo estoy cursando el curso común, pero en el curso común algunas materias después de las vacaciones se redujeron. Qué lástima. Bueno, bueno. Profe, Arrancamos. Escucho. anualmente, más o menos, ¿cuánto es el promedio de alumnos de electrónica como a fin de año que hay? Por ejemplo, el Mi- año pasado o el año anterior. Mira, antes de la pandemia hemos tenido un número variable de ingresantes. A lo mejor oscilaba entre 50, 75, 45 y así. Y terminaban el año unos 20, más o menos, 25. Pero ahora, bueno, salvo los tres docentes que estamos acá, pues, hay 11 personas, 11 alumnos. ¿Viste? Eso es un poco extraño, qué sé yo. Vamos a ver, una picardía. Este, más que nada porque se tomaron el trabajo de asistir a un montón de clases y entregar algunos trabajos. Entonces, bueno, esa es la lástima, ¿no es cierto? Y lamentablemente las clases grabadas son una ventaja, pero no van a reemplazar a lo que es la clase online, donde pueden hacer Mm. preguntas, sacarse las dudas en el momento, pero bueno. Sí, algunos van a querer rendir libre, pero tampoco es tan fácil rendir libre, ¿no es cierto? Hay un concepto que uno toma durante el año que le permite conocer un poco al alumno, ¿está? Entonces no es lo mismo rendir libre sin, sin haber cursado, que habiendo cursado todo el año, habiendo renegado con los trabajos prácticos. Es decir, hay una serie de cosas que no se pueden ver en el momento de rendir libre. Quizá alguno de ustedes lo quiera aprovechar, adelante, pero tengan en cuenta eso, ¿no? Bueno, yo tenía una pregunta con ese tema. ¿Qué pasa si se promueven los trabajos prácticos, pero se desaprueban los parciales? ¿Será? Sí. El parcial se recupera a fin de año. Hay una instancia para recuperar los parciales, uno de los dos parciales. ¿Está? Los trabajos prácticos ya hemos hecho un recuperatorio, a partir de ahora no hay más recuperatorio en el segundo cuatrimestre. No nos dan los tiempos, ¿verdad? Mm, por supuesto, hay consultas que me pueden hacer antes de entregarlo. A mí, a Raúl, a Silvia, a cualquiera. ¿Se entiende, Agustina? Están subidas las notas del recuperatorio del otro día. Si queda un parcial desaprobado, por más que esté el recuperatorio. Y perdés la materia. Para poder regularizar, tenés que tener los trabajos prácticos, todos aprobados 100%, y los parciales. Es decir, todas las instancias evaluativas tienen que estar aprobadas. Si están promovidas, bueno, promovés. ¿Está? Si rendiste pero sin promover, bueno, quedás regular. Podés rendir a fin de año o en marzo, digamos, el examen final. Si no, la que te queda es rendir libre, pero como comentaba recién. ¿Qué es rendir Hasta libre, profe? O sea, ¿qué es lo que se refieren con rendir libre? sin haber cursado.
sin haber aprobado los trabajos prácticos. Sí, Vos te presentás al final únicamente, sí. o es un final distinto. Es un final distinto. Ok. No se le puede tomar lo mismo al que se sacrificó durante todo el año con trabajos prácticos, estando adelante nuestro, prestando un poco la cara, ¿no es cierto? Las horas que le robamos, no lo podés tomar lo mismo que a una persona que no vino nunca. Incluso para nosotros no es fácil saber quién participó y quién no. Si está libre, directamente no participó. ¿Está bien? Hasta antes de la pandemia se tomaba también asistencia y el 70% se necesitaba de asistencia para poder regularizar la materia. Como consecuencia de la pandemia, la asistencia no es obligatoria, es optativa, pero es deseable, ¿no es cierto?, para que se entiendan las clases. Sí. El consejo nuestro, disculpen, el consejo nuestro es que traten de rendir la materia entregando las instancias evaluativas y de última el examen final, que no va a ser el mismo que lo que rinden libre, como decía Jorge. Rendir libre es complicado, ¿sí? O sea, no va a ser el mismo examen que uno que cursó todo el año. ¿Sí? Sí, tengan en cuenta también que nosotros, por más que obviamente en la universidad el peso que tiene no es tan grande como a lo mejor en la escuela, pero nosotros tenemos concepto de ustedes. Nosotros sabemos cómo trabajan ustedes y quién es el que está, el que no está y lo que están entregando. Entonces eso los puede ayudar un poco cuando van a rendir, porque obviamente la instancia del examen puede ser una instancia que uno se pone nervioso o que uno, qué sé yo, no sé, se equivoca nada más que porque lee mal o por alguna cosa de esas. Entonces, bueno, en la instancia presencial o en la instancia del examen, si nosotros hemos tenido un conocimiento, un seguimiento del trabajo que han hecho durante todo el año, eso los ayuda mucho a ustedes porque aprenden en clase y a nosotros porque sabemos con quién tratamos. Si a mí se me presenta a rendir un alumno libre a fin de año que no lo conozco, no sé quién es, y le doy un trabajo para que haga y lo lee mal, y yo no sé si lo leyó mal, si me está tratando de engañar o pasar, digamos, como dicen ustedes, o si realmente no sabe, o qué le pasó. ¿Está? Son instancias diferentes. Por eso nosotros les decimos siempre que las aprovechen, porque para algo estamos, no les va a servir de mucho. ¿Está bien? Bueno, perdón, que me metí, sigo con lo que estaba haciendo. Alguien iba a hablar justo cuando tomó la palabra Raúl, me parece. ¿Genaro, eras vos? Sí, profe. ¿Cómo es un final de informática? Dificilísimo. Mira, se toma todo lo que se da durante el año. ¿Vos Obviamente, conocés las escopetas de caño recortado? Sí. A veces vamos con escopeta de caño recortado y a veces vamos con trabuco naranjero. Si me toca a mí, vamos con trabuco. No, un examen común y corriente. Claro, pero me refiero que tenés que hacer un programa en Claro. C y aparte algo más. sí. Generalmente tenés un coloquio, se te toma teoría, se te pide que hagas algo. A veces, inclusive, si los programas son complicados o largos o lo que sea, tomamos parte de ese ejercicio, vemos cómo lo vas desarrollando y se va preguntando, se va haciendo un coloquio y se toma teoría sobre eso. Mira, normalmente lo que se toma es muy similar a lo que va en el segundo parcial o en el último trabajo práctico, además de los conocimientos previos, ¿no es cierto? Porque como decimos desde el principio de año, esta materia es acumulativa, es decir, que los conocimientos que vas llevando lo vas acumulando y no podés avanzar a la clase siguiente si no tenés la anterior más o menos entendida. ¿Se comprende? Entonces, a fin de año tomás todo sin querer, no es porque sos un tirano, ¿viste? Y les querés tomar todo, sino que es
es la única manera de tomar el examen. Arranca desde cero. Ustedes lo han visto con los programas en C que fuimos haciendo. Previamente lo vieron con los programas en Chapin, en diagrama de Chapin. A medida que ibas avanzando, ibas utilizando lo de las clases anteriores. Entonces, la última clase, si la querés tomar, es como si tomaras todo lo que diste durante el año. ¿Se entiende? El examen final no es diferente de eso. Tomás un programa, tomás un poco de teoría, haces un coloquio, haces algunas cosas para completar o para encontrar dónde está el error, cosas por el estilo, pero no, digamos, no te puede sorprender. No hay cosas ocultas. Y se da solamente lo que se dio durante el año. ¿Sí? No hay inventos que salen de cualquier lado, ¿sí? Vamos. No, cosa que no dimos. Después voy a hablar un poquitito acerca de los trabajos prácticos que vienen. En particular para los que no entregaron uno de los trabajos prácticos. Pero primero voy a dar un poquitito de lenguaje C antes de entrar en ese tema. ¿Tienen más preguntas de esto? Si no, lo dejamos para después. Bueno. Voy a compartir la pantalla entonces. ¿Se ve? Sí. Bueno. Este programita lo estuvimos viendo la clase pasada. Estuvimos charlando un poquitito. Dijimos que una función llamaba a una... que el programa principal llamaba a una función, multiplica, le pasaba dos argumentos, dos parámetros, los recibía acá y multiplicaba por 5 cada elemento del vector. Lo que se estaba pasando era un vector y la cantidad de elementos de ese vector. ¿Se acuerdan el ejemplo? Dijimos, acá está el main, que es donde arrancamos a analizar todo, todos los programas cuando abrimos un fuente. Vamos derechito al main y buscamos. Define una variable entera, define otra variable entera, pero es un array de enteros, ¿sí? Es un vector unidimensional, un array unidimensional de elementos enteros. Y acá le asigna valor a cada uno de esos elementos. ¿Sí? Recuerden que arranca de 0. Entonces, muestra los elementos antes de llamar a la función y después de llamar a la función. ¿Dónde la llama? En este lugar. Y le pasa el vector y le pasa 5, que es la cantidad de elementos que tiene el vector. En la función decimos int multiplica y recibe un vector y recibe un número. ¿Sí? Internamente tiene definido esto que no lo estamos usando, así que no va. Y tenemos este valor, que es esta variable que quiere decir, que es la variable de control del for. ¿Sí? Que va desde 0 hasta Canti. ¿Sí? Canti está definida como una constante acá afuera. ¿Sí? Entonces yo podría haber puesto acá Canti. Y acá Canti. Eso hubiera sido más correcto que poner el número 5. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, recorre el vector y a cada elemento lo multiplica por 5 y lo guarda en donde estaba ese mismo elemento. ¿Sí? Lo ejecutamos a ver si se comprende. Qué grande Raúl, el consejo que me dio de no se repite más la pantallita, por lo menos por ahora. ¿Sí?
Fíjense, antes de llamar a la función, después de llamar a la función. Cada uno de los elementos está multiplicado. ¿Se acuerdan que habíamos hecho desaparecer la coma final? Con otro for. Con otro print. Un printf externo. A este lo hacíamos llegar hasta el anteúltimo y el último lo imprimíamos fuera del for. ¿Se acuerdan? Y le sacamos la coma. ¿Ven? Desapareció la coma. Lo mismo hay que hacer para después de llamar la función, ¿no? Bueno, lo interesante de este programa chiquitito no es lo que hace la función, sino cómo se le piden las cosas a la función y cómo devuelve los datos a la función. Fíjense que le estamos pasando dos valores, A y Canti. A lo recibe como A también acá, y Canti lo recibe como Cant. ¿Está? Bueno, Canti acá. En realidad, como tenemos este valor acá, este lo podríamos sacar directamente. No tiene mayor importancia. Pero bueno, no importa. Así recibe el valor. Lo vamos a probar ahí. ¿Ven? Bueno, había un error, lo corregí. ¿Sí? Eso es al cambiar el 5 por Canti. Entonces, acá pedimos que se ejecute la función multiplica con estos dos parámetros, A y Canti. Acá recibe A y recibe Cant, no Canti. Pero ejecuta lo que tiene que ejecutar, ¿no es cierto? Ahora bien, Cant está dentro de esta función, está definida. Por lo tanto, afuera no la voy a poder ver. Es decir, que si yo acá, supongamos esto. No, antes no, después. Después de la función, yo quiero imprimir Canti, pero si quiero mostrar Canti puedo, pero si quiero mostrar Cant, ¿puedo? Esto, ¿puedo mostrarlo? No, no puedes. No está definido en el main. Está definido acá. Entonces, ¿cómo es que la función acá muestra todos los valores multiplicados? A ver, ¿dónde está la ejecución de nuevo? A ver si se entiende lo que quiero decir. Imprime los elementos antes de llamar a la función y acá lo imprime después de llamar a la función. Acá está llamando la función. ¿Ven mi cursor? Sí. A ver si ahora se ve un poco mejor. Acá está llamando la función. ¿Sí? La función lo multiplica y lo guarda en el elemento. Y acá vuelve a mostrar los elementos ya multiplicados. Pero si Cant no lo pude mostrar acá, ¿cómo es que estoy viendo el valor de A después de cambiado, después de ejecutar la función? ¿Se comprende? Ahora lo que le estoy queriendo decir. Bueno, Cant está pasado por valor,
no por referencia, que es un poco lo que charlábamos el otro día. Cuando lo pasamos por referencia, le estamos pasando una dirección. ¿Sí? Pero acá no hay un puntero, no hay una cosa rara. ¿Sí? Entonces, ¿por qué eso se toma así? En lenguaje C, todo vector o array, ¿sí?, es el primer elemento, el nombre del vector es un puntero al primer elemento del vector. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy pasando? Cuando le doy A, le estoy pasando un puntero en realidad. Le estoy pasando una dirección que me dice dónde está el primer elemento. ¿Sí? Entonces, como le pasé una dirección de memoria, cuando éste lo recibe, cambia el contenido de esa dirección de memoria, no el de la copia, como es el caso de Kant, que hace una copia. ¿Sí? ¿Se comprende? Díganme, por favor, si se entiende o no. Por mi parte sí, profe. Bueno, entonces, espero que los demás también. Kant está pasado como valor. A está pasando como referencia. Pese a que está un poco escondido. ¿Por qué? Porque es un vector. Y entonces los vectores en C pasan como referencia. Bueno, si eso se comprendió, paso al otro ejemplo. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos. Esto es, ya fíjense que estamos tratando con filas y columnas. ¿Sí? Lo que hace este programa es toma unas variables, toma un vector, un array o matriz, le asigna los valores, filas y columnas, fíjense que es lo que tenía definido acá arriba, y después lo que hace es imprimirlo y buscar el mayor y el menor elemento. ¿Con qué? Llamando a esta función. La función es esta que está acá. ¿Sí? Busca el menor y el mayor. Y después acá, cuando vuelve al main, lo imprime. Lo voy a ejecutar. Así empezamos a hablar más en concreto. Fíjense, matriz a enviar a la función es la siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eso es lo que está acá. ¿Sí? De nuevo, tenemos un printf por fuera del for, del segundo for, que lo que hace es el 4 lo imprime en el segundo renglón, el 7 lo imprime en el tercero. ¿Sí? ¿Qué es lo que imprimo dentro de los dos for? Y tengo un /n. Si seguimos, digamos, retrocedo un poquito. Si tenemos filas y columnas, es muy probable que tenga que usar dos for anidados. Uno para las filas y otro para la columna. Entonces, con la primera fila me muevo en las tres columnas. ¿Sí? E imprimo estos tres elementos. Pero antes de pasar a la segunda fila, tengo un printf /n. ¿Qué hace? Me salta el renglón de abajo. Imprimo los otros tres de la segunda fila, que sería cuando E1 vale 1. Son estos tres. ¿Está? Bueno, después llamo la función. La función hace lo mismo, imprime, pero después de imprimir, pregunta si es el mayor o el menor valor. ¿Por qué? Porque lo asigna acá primero.
Fíjense, cuando entra en la función, mayor, a mayor le asigna el elemento 0, 0, y a menor también le asigna el mismo elemento. Después lo recorre, y si resulta que el elemento que estoy recorriendo es mayor que mayor, entonces lo cambio. O al revés, si es menor que menor, digo, ese elemento es el menor. ¿Sí? Y lo estoy imprimiendo acá. Esto que vemos acá se imprime acá. Esto que vemos acá se imprimió acá. ¿Hasta ahí vamos? Bueno, y una vez que vuelve de la función, me dice, el mayor es inferior, el menor es superior. Pero ¿y por qué no podemos hacer? Nos muestra eso, que acá no podíamos ver Kant, y sí podíamos ver Canti, pero acá podemos ver inferior y superior. Quiere decir que la función, de alguna manera, se comunicó con esto que está acá. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a empezar a desarrollar un poquitito lo que, la diferencia que hay con el ejemplo anterior. Miren qué tiene la función, la llamada a la función, delante del segundo parámetro y delante del tercero. Tiene este símbolo. ¿Lo ven? Ahí se ve mejor. Un puntero, profe, ¿no? Exacto. Le estoy pasando esto, que es un array, ¿sí? Por lo tanto es un puntero, y acá le estoy diciendo, te paso la dirección de la variable superior, la dirección de la variable inferior. Entonces, cuando vamos a ver qué hace busca, vemos que recibe ese puntero, un puntero a mayor y un puntero a menor. ¿Sí? Recibe direcciones entonces. Cuando lo asigno acá, se lo estoy asignando a las direcciones también. Es decir, esta función no tiene un return algo. ¿Sí? Que esto devolvería un valor al main. No lo necesito. Es una forma de devolver más de un elemento. ¿Sí? Pero en realidad no lo estoy devolviendo, lo estoy cambiando donde estaban. ¿Se comprende? Es un poco complicado el tema punteros, pero con la práctica se logra entender. Fíjense que acá tengo void, busca. Es decir, que en realidad busca no devuelve nada, pero sin embargo acá, inferior y superior, los encontró. ¿Ven? ¿Por Profe, qué? ¿no deberían estar puestos en la main también? O sea, ¿deberían estar cargados en la main? Ah, están. Lo vi. Ajá, esa. ¿Ahora lo viste? Sí, sí, ahí lo vi. Bueno, está bien la pregunta. Es decir, fíjense que esta variable definida acá es distinta que esta otra definida acá. Pero ambas van a contener el puntero que uno le envía a la otra. ¿Sí? Como es un puntero, no ocupa casi lugar. Es lo que el sistema operativo le dice que va a contener un puntero o el compilador. ¿Está? Eso puede variar de compilador a compilador, de sistema operativo a sistema operativo, puede cambiar un poquito. Pero, Profe, dame un segundo, es mucho menos el tamaño que le estoy pasando que si le tengo que pasar un libro entero, qué sé yo, una tabla de logaritmos, aunque ya no se use, una guía de teléfonos. ¿Está? Sí, escucho. en este caso, inferior y superior se están comunicando por el puntero que tienen con mayor y menor, ¿no? Claro. Y si yo tuviera otra variable con otro puntero, ¿cómo haces para que no interfiera? Perdóname.
No es que se están comunicando, son la misma cosa. Porque desde el momento que yo le digo, el dato que te estoy enviando acá está en esta dirección, acá recibe esa dirección, y estamos hablando de la misma posición dentro de la RAM. En el programa anterior, cuando yo llamo y mando Canti, Cant es una copia en otro lugar de la RAM. Le pone el mismo valor que le está pasando acá. ¿Sí? Pero es una copia. ¿Se comprende lo que digo? Claro. Y si yo agrego otro puntero, se va a pisar. No, depende de qué es lo que le pones al puntero. En este caso yo le estoy mandando 3 punteros. El array, superior e inferior. Le estoy mandando 3. Pero allá recibo 3 también, así que es uno para cada una. ¿Está? Y en el mismo Le estoy orden. dando ¿Sí? mismo orden. Le estoy dando la dirección del array que la va a recibir. No, ¿dónde fui? Acá. Le estoy dando la dirección del array, datos, la va a recibir acá A. ¿Sí? Pero todo el array es el mismo, no le estoy pasando una copia. Le estoy diciendo, andá y buscalo allá. ¿Se entiende? Sí, sí. Entendí. Vamos a poner un ejemplo más grosso todavía. El padrón de lectores del país. ¿Sí? Si yo tengo que pasarle a cada lugar el padrón completo, y tarda 1 hora si lo tiene que copiar. En cambio, si le paso solamente la dirección donde está, y es un momento, un instante. ¿Sí? El uso de recursos es mucho menor. Solamente tengo que tener mucho cuidado al programar para no pisar datos que no tienen que ser pisados. ¿Sí? ¿Hay preguntas? Fíjense cómo está definido el vector, el array, perdón, y cómo le cargué los valores. Ven que es un array y dentro tenemos tres vectores. Un vector de 3 vectores, si quieren llamarle. ¿Sí? Pero fíjense cómo lo recibe. Filas y columnas. Pero acá no tengo filas, tengo solamente columnas. No necesita este otro valor. ¿Sí? Porque si yo le estoy diciendo qué datos tiene 3 filas y 3 columnas, al saber el número de columnas voy a saber el número de filas. ¿Sí? 3 por 3, 9. Si las columnas son 3 y las filas van a ser 3. ¿Se comprende? Sí. ¿No hay preguntas? Profe, Diga. si pones solo filas y no columnas, ¿pasaría lo mismo? Repetí más fuerte, por favor. Si en vez de poner columnas pusieras solamente filas, ¿no pasaría lo mismo? ¿Esto decís? Sí, ¿Así? así. Acá te puse una banderita roja. No le gustó. Al menos a este compilador no le gusta que lo pongas así. ¿Está? Sí, Ahí entiendo. sí. ¿Ves? Compila. ¿Sí? Cuando tienen esa duda, lo mejor es hacer la prueba. ¿Está? ¿Qué pasa si pongo los dos? Esa es otra pregunta válida. A este compilador le gustó. ¿Sí? En algunos casos eso no se acepta.
y este no te permite ponerlo. ¿Está? ¿Otra pregunta? Fíjense que si yo saco esta parte, esto es exactamente lo mismo que esto, ¿no? Exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué hice acá adentro? Le agregué la parte que elige el mayor y el menor. Con este símbolo por delante. Le estoy diciendo, esto es un puntero. Este valor, andá y ponelo en la dirección de esta variable. En la dirección, no en esa variable. ¿Sí? Para que después venga acá. Acá hay algo que es tema de examen final. Cuando se invoca a una función, es decir, cuando se la llama de esta manera, ¿sí? Uno pasa valores, pero esa función puede retornar un valor o puede no retornar ninguno. ¿Sí? En este caso le decimos void, entonces no va a retornar ningún valor. Si en vez de decir esto, hubiéramos hecho esto, devuelve un entero. Pero ¿qué pasa? Un solo entero. ¿Sí? Entonces estaría devolviendo un valor. Por ejemplo, return a ver, 3, 3. Y en ese caso estaría devolviendo el último elemento de la matriz. ¿Sí? Pero estoy devolviendo uno solo. Entonces, al trabajar con punteros, acá, en realidad estoy devolviendo 2 variables que la modifiqué y una variable que no la modifiqué. Porque los valores el contenido del vector, ni del array, no los modifiqué acá. ¿Sí? Y se lo estoy devolviendo a main sin ninguna alteración. Pero estos 2 valores sí los modifiqué. Acá los modifico. ¿Sí? Pero como era una dirección, no hay problema. ¿Sí? No es que la función está devolviendo otro valor. ¿Está? La función o devuelve un valor o no devuelve ninguno. Eso lo manda esta palabrita que ponemos adelante del nombre de la función. ¿Está? Un tipo de datos. Acá podríamos hacer que devuelva otra cosa, pero es un poco más complicado todavía. Podríamos devolver una estructura. Todavía no lo vimos, ya vamos a ver eso. Bueno, por ahora quédense con esta consigna. ¿Cómo le pasamos a una función matrices, vectores, valores y referencia de valores? ¿Se comprende? ¿Hay preguntas? Hable ahora. Bueno, paso al siguiente tema. Este ejercicio ya, fíjense, bastante más complicado, tiene un enunciado un poco más largo. Acá hay algo que es aberrante, pero bueno, ya lo voy a explicar. Una función, otra función más, otra más. ¿Sí? Estamos llenos de funciones. Y finalmente el main. Fíjense, el main y bastante sencillo. Un do while
Antes tengo leo datos. Antes, dentro del do, tengo muestra menú, un switch, muestra datos, promedio diario, promedio. Todas estas son llamadas a funciones, ¿ven? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que hace este programa? Vamos a leer el enunciado. Lo voy a sacar por un momento, esto así queda un poco más firme. En una pileta de enfriamiento de material radioactivo se toman los registros de temperaturas diarios 4 veces al día, a las 9, a las 12, a las 15 y a las 18. En esos horarios se toma la temperatura del agua y la temperatura ambiente en el mismo momento. Se solicita hacer un programa capaz de brindar respuesta a cada ítem del siguiente menú. Mostrar todos los datos. Mostrar los promedios de las temperaturas diarias de la pileta y el ambiente. Mostrar los promedios de temperatura a las 9, pileta de ambiente, también para las 12, para las 15, para las 18. Y mostrar la mayor diferencia entre la temperatura ambiente y la temperatura del agua correspondiente. E indicar qué día y hora ocurrió. Mostrar solo la primera ocurrencia. Y salir. Bueno, dice, la función debe realizarse en funciones separadas del programa principal por cada ítem. Mostrar el menú y elegir la opción también debe hacerse en una función. Para hacer el cálculo de los ítems 3 a 6 se debe utilizar la misma función. Todos estos son requisitos que estamos pidiendo al programador. Todos los parámetros deben ser pasados por referencia, no usar variables globales. Acá falta una palabra. Los datos se cargarán en memoria mediante una función que contendrá los datos ya escritos. La idea es que en el futuro el alumno pueda cambiar esto por una lectura de datos desde un archivo. ¿Cuál es el objetivo? Demuestra el uso del pasaje de parámetros y las funciones, a las funciones como el uso de subíndice de los arrays y la búsqueda dentro de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tremendo array que está acá, ¿sí? Para no leerlo de archivo y no estar cargándolo a mano, son 9 columnas por 30 filas, es decir, 270 datos. ¿Sí? Para no estar cargándolo a mano, y como todavía no vimos archivos, lo cargo de esta manera. ¿Sí? Esto lo vimos antes. Estamos definiendo un array de 2 dimensiones, filas y columnas. En este caso, fila es 30, columna es 9, y le estoy asignando valores. Son vectores dentro de vectores. ¿Sí? Bueno. Y acá, lo que tenían datos, lo cargo en temp. ¿Sí? Y devuelvo temp. ¿Se entiende? Es decir, esto me está reemplazando un archivo. Y esto está reemplazando la lectura de ese archivo. ¿Sí? Es como que si yo fuera a buscar esto al archivo y lo asigno a esta variable. Eso es lo que hace esta función, ¿sí? Lee los datos. Fíjense, si vamos al menú principal, al main, lo primero que hace después de definir un par de variables, ¿sí? Llama a lee datos y le pasa este array que está definido acá, con fila y columna. ¿Sí? Entonces, si analizamos el main ahora, lee los datos, los carga en una variable temporal de temperatura y lo vuelca en esta. ¿Sí? En esta variable. Después llama a muestra menú. Entra en el do. Sabemos que acá entra por lo menos una sola vez a este while, do while. Al menos entra una vez. Y llama muestra menú con otro puntero. Fíjense, opción. Vamos a ver el menú.
muestra menú y recibe como parámetro un puntero a esta variable, que es la que tenemos acá. Acá tenemos el menú, ¿está? Y como es un puntero, devuelve sin devolver nada. ¿Sí? Opción elegida. Y con esa opción, ¿sí? Entremos al case y vemos qué es lo que eligió el usuario. Después de cada case, recuerden que va un break. ¿Sí? Bueno, supongamos que elegimos el menú, el ítem 1 del menú. Muestra datos y le pasa la temperatura. Vamos a muestra datos. Muestra datos. Y le pasa la temperatura, que en este caso se va a llamar datos. ¿Sí? Es una dirección, recuerde que es un array, es un puntero. ¿Está bien? Bueno, entonces cuando recibe la dirección, es como si le hubiera pasado todos los datos. Bueno, muestra lo que hace esta función, limpia la pantalla, system CLS. Cuando dice system es una orden al sistema operativo. ¿Qué es lo que hace? Clear screen, limpiar la pantalla. Si nosotros abrimos una consola de sistema operativo, ¿sí? En este caso, esto, ¿sí? Yo puedo hacer un dir y detrás de eso hago un CLS. ¿Vieron? Limpió la pantalla por completo. Dir muestra el directorio. CLS, clear screen, limpió la pantalla. Entonces, cuando se ejecuta system CLS, lo que está haciendo es mandar la orden de limpiar la pantalla. ¿Se comprendió? Y después de eso, ¿qué hace? Imprime un título, un subtítulo, una serie de guiones, después todos los datos y otra serie de guiones. Vamos a mostrarlo, así se dan cuenta de lo que estoy hablando. Ah, cierto que le había sacado. Ahora. Bueno. ¿Ven el menú que les decía anteriormente? Es este que está acá. Si yo elijo mostrar todos los datos, el ítem 1, ahí lo tenemos. Muestra datos. Ven que todo esto tiene día barra T, que era una tabulación. ¿Sí? Es decir, son estos caracteres que hay acá. Después sigue temp ambiente, barra T, temperatura depósito, barra T, temperatura ambiente. ¿Sí? Y debajo tiene la hora. ¿Ven? Es un poco formatear para que quede lindo, para que quede prolijo. Nada más. Después cuando imprimo, le digo por 104i barra T. Quiere decir que voy a ocupar 4 lugares y después hago el barra T, que en este caso son 3 espacios. ¿Sí? Después imprimo en 4 lugares el otro valor. 3 espacios. Otros 4 lugares y así. El 4 me dice cuántos lugares va a tener reservado la variable que voy a imprimir acá, que es una variable entera y que se va a reemplazar por el contenido de datos E1, E2, según lo que diga el for. ¿Se va entendiendo lo que digo ahí? Profe, yo no entiendo mucho lo de barra T, ese 4%. Vamos de nuevo con esto. Voy a separarlo un poquitito. Vamos a escribirlo acá. A desmenuzarlo, como quien dice.
El /t sabemos que es una opción de formato. Lo que va a hacer es poner un tab, ¿sí? Cuando yo aprieto la tecla tab, lo que hace es mover cierta cantidad de caracteres. Esto ya lo sabemos que, entonces para espaciar un poco. %i, sabemos que era, que va a mostrar una variable entera. Pero si yo le digo %4i, le digo, vas a usar 4 lugares para mostrar esa variable entera. ¿Quedó más claro ahora? Sí, entendí. Bueno. Entonces, cuando miramos acá, me está diciendo, usa 4 lugares para imprimir esta variable y después haces un salto de tabulador. Se incrementa el sub 2, imprime otra variable con 4 lugares y otro tabulador. ¿Sí? Imprime la primera variable, la segunda, la tercera, la cuarta, y siempre va dejando el espacio de tabulador. ¿Sí? Es como te dije antes, es para darle formato más o menos prolijo y que quede de esta forma que estamos viendo acá. ¿Sí? Fíjense, la temperatura ambiente, perdón, es la segunda columna, la cuarta, la sexta y la octava. La temperatura del depósito, mucho mayor, 200 y pico grados, ¿sí? Son estas columnas. Este es el día, esta columna, y bueno, y acá abajo tenemos todos los valores. ¿Se ve? Profe, Siga. cuando acá que en el void este muestra datos, que está datos y está solo columnas, no está filas. Si vos pones filas te lo toma, pero porque abajo, más abajo, están puestas las dos. ¿Te cambian algo, ponerla o no ponerla al de filas? ¿Dónde decís que están las dos? Acá hacia abajo de todo me parece que era. Ahí, en ese, en el menú. Acá, Claro, en temperaturas está puesto filas y columnas en vez de columnas solas. viendo la variable. No estoy llamando una función. Ah, ¿Se comprende? claro. Ahí está definiendo una variable. Fíjate que en todas estas estoy definiendo lo que va a recibir la función. No es lo mismo. ¿Está? Pero vale lo que decís vos. Es un poco lo que hablábamos en el ejemplo anterior. Si yo pongo filas acá, algún compilador me lo toma, pero otro puede que no. ¿Sí? Esto es genérico. Así va a andar. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? Bueno. Vengo de nuevo entonces acá. Pulsé una tecla y me vuelve a mostrar el menú principal. ¿Por qué? Porque estaba todo dentro de un do while, ¿se acuerdan? Empieza acá, termina acá. Mostró los datos, terminó, entonces pregunta por una opción. Vuelve acá. Como opción no era 8, pregunta una nueva. Le voy a contestar, bueno, quiero ver el promedio de temperaturas diarias, 2. Epa. 2. Entonces me muestra el día, el promedio de la temperatura de la pileta y el promedio de la temperatura de ambiente. ¿Sí? Son promedios día por día. ¿Sí? Para el día 1, los 4 valores que se habían medido en la pileta eran el promedio es este, los 4 valores de ambiente es este. Vamos a ver la función. Fíjense, limpia pantalla, hace un par de renglones en blanco, que son, digamos, estos dos que están acá.
Imprime día barra T promedio barra N. Día barra T promedio barra N. Y después imprime esto. ¿Ven? Después entra en un for que va desde 1 hasta la cantidad de filas. Desde 1 hasta 30, fila vale a 30. ¿Y qué imprime? Imprime %2i, es decir, una variable entera, pero que va a ocupar dos lugares. Si miramos acá, 1 adelante tiene un espacio en blanco. El 10 está completo. ¿Ven que están los dos caracteres acá? Por más que se vea uno solo. Después, barra T, un tabulador, y después por 107.2F. Vamos a analizar de nuevo esto. Si teníamos esto, por %F, ¿qué imprimía? Un float. Una variable flotante, un real, como veíamos antes. Ahora, si yo le digo 7F, similar Digo a el float en 7 espacios. 7 espacios. Y si le digo .2, 2 decimales. 2 decimales, justamente. Entonces, fíjense, dijimos dos posiciones para la primera variable entera. Después el tabulador. Después tengo 7 posiciones. Ojo que se cuenta el punto, ¿eh? El punto es una posición. ¿Está bien? Después otra vez tabulador y tiene 7,2 de nuevo. Esto puede que se superpongan un poquitito, a lo mejor el tabulador lo toma un poquito corrido. Esto es cuestión de probar, insistir. ¿Sí? No es muy fácil, pero bueno. Profe, Es lo que sé. Sí, escucho. si vos pones que te muestre, en este caso el float, por ejemplo, en 3 lugares, ¿te va a dar un error o te lo va a mostrar cortado? ¿Sí? Claro. Hice cualquier cosa, ¿no? Ahí está. Se separó un poquito más, pero lo resolvió. ¿Sí? Lo Claro. está resolviendo. Fíjate, de hecho, cuando yo le puse 7 acá, no respetó los 7 espacios acá. Vamos a hacerlo distinto, mira. Vamos a poner %F y acá vamos a poner 7F. A ver qué es lo que hace. Y la mejor manera de probar esto, a ver la capacidad del compilador y del sistema operativo, es probar. Miren lo que hace. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Perdón. Acá 10, porque también hay que contar el punto. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Sí? Entonces, si yo no interfiero uno con otro, lo separo más o menos bien, esto no tiene por qué darme inconveniente. ¿Sí? Pero también puede que a lo mejor el compilador lo separe, lo resuelva de una manera, en este caso, y con otro compilador tengamos
una impresión diferente. Por eso hay que tratar de hacer las cosas bien. ¿Sí? Después, fíjense que acá, delante de esto, digamos, voy a separar un poquitito esta parte. Este era el formato de impresión del printf, ¿se acuerdan? Y detrás venían coma y las variables que quería imprimir. Vamos a desmenuzar un poquitito esto. %t ya sabemos qué hace, %t y aquí %n ya sabemos qué hace. %2i sabemos lo que hace, %7.2f y 7.2f también sabemos lo que hace. Entonces, ¿cuántas variables voy a imprimir acá? 1, 2, 3. ¿Está? Bueno, yo las puse acá por renglones. Una variable, otro valor y otro valor. Acá es el elemento de la fila sub 0, es decir, el día. Fila va a variar de 0 a 30 y la columna va a ser siempre la columna 0. Si vamos acá, ¿se acuerdan que eso era el día? ¿Está bien? El primer elemento era el día. Después, ¿qué sigue? Esto lo dejamos de lado un momento y analizamos esto acá. Datos E1, o sea, la misma fila, pero la tercera columna. Le suma la cuarta columna, le suma la sexta y le suma la octava. Y después a todo eso lo divide por 4. Es decir, está sumando este, más este, más este, más este. Y después divide por 4. Abajo hace lo mismo, pero con las columnas. La segunda, la tercera, la segunda, la cuarta, la sexta y la octava columna. ¿Sí? Y divido por 4. Es decir, estoy sacando el promedio. Pero antes de imprimir, ¿lo que hago? Lo convierto. Primero que nada, fíjense que acá le pongo .0, no lo divido por 4, lo divido por 4.0. Esto es para que haga una división flotante. Y después, por las dudas, le digo, imprimí un flotante. ¿Sí? Convertí ese valor, convertirlo a flotante. Y después ponerlo acá. ¿Se entiende? Lo van a encontrar como castizar datos. ¿Está? Bueno. Avanzo. Muestro la temperatura promedio a las 9. Promedio de la hora 9, 14,2 grados. Y la temperatura de la pileta, 226,07. Eso lo tenemos en esta función. ¿Se acuerda que del 3 al 6 tenía que hacerlo en una sola función? Bueno. ¿Qué hago en caso que sea 3? Digo, la hora es 9. Y le paso como dato un puntero con ese valor. A esa variable, perdón. Además del array, ¿no? Promedios horarios, fíjense que está lo mismo acá, acá y acá. O sea, los ítems 3 a 6 lo hace con la misma función. Está acá. Recibe el array y recibe el puntero de la hora que estoy analizando. Entonces, según la hora que estoy analizando, entro de nuevo a otro switch y sumo la columna que me interesa. ¿Sí? Variando el for, o sea, la fila varía de 0 a 30, hasta filas. ¿Se entiende? Después de eso, ¿qué hago? Digo, muestro un cartel, promedio de la hora, 2i, 7.2f, 7.2f, y muestro
la hora y muestro la suma dividido 30 y la otra suma dividido 30. Fíjense que para eso tengo dos variables declaradas acá, al principio de la función. ¿Está bien? O sea que esto va a funcionar igual para el ítem 3, para el ítem 4, para el ítem 5, para el ítem 6. Lo único que cambia es los datos que usé. Por lo tanto, el promedio me va a dar distinto, pero nada más. La función a la que llamamos es la misma. Promedios horarios. ¿Sí? Y finalmente, en el menú, teníamos mostrar la mayor diferencia. Me dice, la primera mayor diferencia que aparece fue de 224 grados y se produjo el día 14 a las 9 horas. Temperatura ambiente, 7 grados. Temperatura de pileta, 231 grados. Si miramos acá, nos dice, se produjo el día 14. Acá. Temperatura ambiente, 7 y 231. Me dice que a las 9. O sea que en la segunda y tercera columna. ¿Ven? Bueno, encontré eso, lo mostré. Ahora, ¿cómo lo guardé el elemento? Bueno, esta función que está acá. Recibe el array de datos, fíjense que acá lo estoy llamando, solamente mandándole temperaturas como parámetro, en el main. Y una vez que lo recibo, ¿sí? Declaro todas estas variables y empiezo a analizar desde e igual a 0 hasta el total de filas y voy preguntando. ¿Sí? Si el segundo dato es menos el primero es mayor que la diferencia es, fíjense que la igualé a 0 cuando arranqué. Si es así, entonces paso a memorizar los datos de eso. Memorizo el día, memorizo la hora, la temperatura de ambiente y la temperatura de la pileta, que son estos datos que estoy mostrando acá. ¿Sí? Y la diferencia, no, perdón, esto es la diferencia. Es este dato que tengo acá. El resto de los datos son valores que memoricé. ¿Qué memoricé? El día, la hora, porque sé que cuando analizo la segunda y la primera columna, se trata de las 9 horas. Si analizo la tercera y cuarta columna, a las 12. Si analizo la quinta y la sexta, a las 15. Si analizo la séptima y la octava, a las 18. Eso lo sé yo porque soy el programador, lo programé así, entonces lo puedo poner de esta manera y no hay confusión. ¿Está? ¿Se entendió eso? Sí. Bueno. A ver. Terminamos el programa. ¿Fue complicado? Y sí, un poco rebuscado fue, ¿no es cierto? Un enunciado grande, un array feo, grande, ahí. Una lectura de datos, un menú, ¿sí? Hoy preguntaban acerca de cómo era el examen final. Esto no es muy diferente a lo que es un examen final, salvo que en el examen final van a aparecer cosas como el trabajo en archivos y el trabajo de, por ejemplo, de estructuras.
¿Está? Que lo vamos a ver dentro de poco. Pero hasta acá ustedes ya aprendieron a manejar variables, array de caracteres, o sea, strings, vectores, arrays. Aprendieron a usar los condicionales, el if, el switch. Aprendieron a usar los lazos, el while, el for, el do while. Lo demás es más o menos mezcla de todo esto. ¿Sí? Como les dije, falta la estructura y faltan los archivos. Hay alguna cosa más que no entra en este año también, pero bueno, quizá lo vean el año que viene. Asignación dinámica de variables, manejo de colas, manejo de uniones, además de estructuras, registros. Pero bueno, eso es otro tema. Se van a dar a lo mejor el año que viene. Pero con todo lo que vimos hasta acá, tienen el conocimiento básico para manejar un programa que no acceda a archivos ni necesita de variables raras como una estructura. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahora? Sí, profe. Bueno. Entonces le voy a pasar a hablar acerca del próximo trabajo práctico. Profe, Sí. ¿va a haber, como hubo con el Structurizzer, una cartilla de ejercicios para hacer en C también? La vamos a subir, sí. Ah, Lo que le voy a contar ahora es acerca de los trabajos prácticos que estuvimos haciendo. Hubo un grupo que todavía no le habíamos dado la posibilidad de recuperar, que son aquellos que no entregaron uno de los trabajos prácticos, por lo menos. No sé si hay alguno en este momento. A ver, ya les digo. Está Merino, dice. Álvarez, Arce, Cereceto, Céspedes, Godoy, Huerta, Merino, Rodríguez, Santori. Hay algunos por lo menos. Huerta estaba, lo perdí. Fuerte Meri- estaba, estuvo en el aula virtual un rato y se desconectó. Ah, me parecía haberlo visto. Sí, sí, Bueno. yo también lo tenía en aula virtual conmigo. Él y había alguien más también que estaba en el aula virtual, que no me acuerdo quién vi, no me acuerdo. Bueno, Bueno. pero Merino. Merino, vos hiciste el trabajo recuperatorio anterior, pero no estabas en la lista de lo que tenías que hacerlo. ¿Román? Ah, bueno. Como para que lo sepa, ese lo hiciste bien, pero de todas maneras tenés que hacer este que pasamos ahora, ¿sí? Raúl, Silvia, no sé si ya lo pudieron subir la tarea. sí, Jorge, están, y yo lo puse como una sección nueva. Dejé lo que estaba con programación en C, los recuperatorios, y el trabajo práctico 5 está puesto en una sección nueva. Bueno. Entonces, para lo que nombré recién, lo vuelvo a nombrar por las dudas: Álvarez, Arce, Cereceto, Céspedes, Godoy, Huerta, Merino, Rodríguez, Santori. Se me hace que hay varios de ustedes, de estos que nombré, de estos alumnos que nombré, que ya no están viniendo porque después del no entregado tienen también ausente en el parcial, ausente en el recuperatorio. Bueno, eso es obvio, ¿no? Salvo Merino, que lo completó, pero bueno, si hay alguno que quiere seguir en carrera, pueden regularizar aprobando todos los ejercicios de este trabajo práctico. ¿Sí? Lo voy a poner en pantalla.
Solo para regularizar, no para promover, ¿eh? Porque para promover tendrían que haberse presentado en el trabajo práctico que correspondían en su momento. También se pide lo mismo que en el otro recuperatorio, elegir dos números binarios, multiplicarlos, el resultado dividirlo por 101, 101, es un binario este. Al resultado anterior convertirlo a sistema decimal. Queremos ver el método, no solo el resultado. ¿Está? Después hacer un diagrama en Structurizar que pida al usuario el término T a evaluar de la serie cuyo término genérico es este. 2 más menos 1 a la n. Menos 1 a la n, ¿qué hace? Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. Menos 1 elevado a la 1. Bueno, no tengo... No me va a dejar, ¿eh? ¿Dónde lo tenía esto acá? Me lo puso al revés, bueno. Profe, es porque el -1 lo tiene como un elevado. Claro, ya el -1 está como superíndice. Claro. Ah, me quedó eso como superíndice. Está bien, ahora te entiendo. Bueno. A ver si ahora me sale. Gracias. Genio. Menos 1 a la 1. Cualquier número elevado a la 1 es el mismo número, ¿no es cierto? Es decir, menos 1. Menos 1 al cuadrado. Hola. 1. 1, bien. Está retirado. Si fuera al cubo -1, y a la cuarta, 1, a la sexta, 1, a la quinta. -1. O sea que lo que va a hacer es va a ir cambiando de signo. Nada más. ¿Sí? O sea que cuando n que arranca de 0, ¿sí? 0 más menos 1 elevado a la 0, que es 1. 0 más 1, 1. ¿Está bien? Menos 1 a la 1, ¿cuánto da? Menos 1 dijimos. 1 menos 1, ¿cuánto va a dar? 0. ¿Se dan cuenta cómo va cambiando? Menos 1 al cuadrado, 1. 2 más 1, 3. Es decir, que esos son los valores que va a ir tomando la serie. Cuando n vale 3, menos 1 al cubo, ¿cuánto es? Vamos. 2. Menos 1 al cubo, -1. menos 1. Y entonces 3 menos 1. Y así va a seguir. Cuando n vale 4, menos 1 a la cuarta.
1. Más 4, 5. El otro va a ser así. Y así va a seguir la serie. ¿Sí? Bueno, entonces, más allá de esos valores, lo que estoy diciendo es, hay que pedirle al usuario un número, ¿sí? El número, el término evaluar. N arranca de 0, pero yo quiero el quinto elemento. Bueno, va a ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cuando n valga 4 es el que tengo que evaluar. ¿Sí? Me tienen que decir cuánto vale este término para el número que ingresa el usuario. Se hace un programa en Structurizr, tiene que correr sin errores y subirlo a Moodle con el formato de... Esto no es así. Esto... Sí, está bien, NCD. ¿Está? Después tenemos otro ejercicio. Una fábrica que fabrica resortes para autos. Se hacen 20 lotes de resorte diario y se evalúa la constante de los mismos tomando una muestra de cada lote. Se carga en el sistema informático. A cada una de las muestras esas que se toma de los 20 lotes, se lo somete a un esfuerzo, ¿sí? Se lo estira al resorte. Si el resorte se deforma más de 20 milímetros, se considera que el lote no sirve, el lote entero se descarta. Si la deformación es mayor de 10 milímetros, se destina el lote entero a bisagras de puerta. ¿Sí? Y de otro modo, el lote se destina a levantavidrios. A ver, acá hay que analizar bien cuánto es la deformación que se mide, ¿no es cierto? Es decir, el estiramiento que sufrió cada muestra. Y ahí, bueno, irá un sí, entonces, si no, a ver, ¿alguien me puede decir algo de eso? A ver, si se deforma 25 milímetros, ¿qué sucede? Man, que le estoy tratando de hacer zoom con el, con el Windows. Ahí está. A ver ahora, perdón. No, yo tengo el monitor, estoy con el celular. La pantalla muy chica. Está bien, pero ahí no sé si lo ve mejor. Ahí está perfecto. Bueno, Ah, se descarta el dato. bueno, si vale 25, si vale 20, Tenés que poner una tolerancia. Dice más de 20, así que 20 es aceptable. bien. Si Si se deforma vale, más de 20, claro. si vale 10, Ahí te dice que es mayor a 10, no, es aceptable también. O sea, está en buena condición. Porque dice mayor a 10. ¿pero a dónde va? Va A vidrio. a levantavidrio. O sea, si es de 10 y menor, va a Bueno, destina a levantavidrio. Si está entre mayor a 10 y menor a 20, va a bisagra de puerta. Y si es mayor a 20, se tira. No sirve. ¿se dan cuenta que acá aparece un punto de quiebre, ¿no? Que puede haber un menor igual o un mayor igual, de acuerdo a cómo lo piensen, ¿sí? Entonces, bueno, eso es lo que quiero que presten atención que tienen que evaluar. Con el número que se ingresa, ¿no? Pero bueno, lo que se quiere como finalidad es la cantidad de lotes para levantavidrio que hubo y cuáles fueron esos lotes. La cantidad de lotes para bisagra y cuáles fueron esos lotes. La cantidad de lotes rechazados
cuáles fueron, determina el porcentaje de lote de cada grupo. ¿Sí? Recuerden que tienen que presentar todos los ejercicios resueltos, como para poder regularizar la materia. No vale que pongan hola mundo y se terminó, ¿no? El programa tiene que tener cierto sentido. Si no, se descarta, ¿está? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Bueno, Merino, está solamente vos, me parece acá, ¿no? Ah, perdón. Estos son los que están habilitados. Me parece que está solamente vos, Merino. Bueno. Comparto entonces ahora el otro. El TP5 sería evaluativo 3, o bien el primer trabajo práctico del segundo cuatrimestre. Un número, pero bueno. Que se divide en dos partes. Están los que tienen la posibilidad de recuperar, perdón, de promover, o los que tienen la posibilidad de aprobar y quedar regulares. Profe, ¿quién está en promoción todavía? No tengo la planilla en este momento. Dale. Porque todavía hay un parcial que tiene que ser resuelto, un recuperatorio de parcial. Entonces todavía están en carrera muchos. Ah, dale. Sí. De esos muchos dependen qué pasa con el segundo parcial y con el recuperatorio de parciales. Por eso no te puedo decir bien exacto quiénes están en carrera y quiénes no. En todo Sí. caso, lo que podemos hacer es ponerle los que están en carrera por trabajos prácticos. Sí, podría ser, no lo tengo preparado ahora. No, Pero- no, está bien, pero te quiero decir, eso es lo que le podemos decir, porque a lo mejor le interesa ver si puede recuperar un parcial para promover cuando tiene todos los trabajos prácticos promovidos. Entonces, bueno, Y bueno, separemos y mostrémosle. mi consejo es tirarte siempre a promover. Si después no te sale, bueno, mala suerte. Pero no estés especulando porque en una de esas te sale para peor. No, quería ver si yo seguía en promoción porque no me acuerdo cómo fue a principio de año. Que eso, ¿no? Pero si Capaz vos que hay te una fijas, listita. bueno, pero en plataforma no están, Jorge, las notas. Ah, En el comentario del trabajo está la nota en cada alumno. Dice si está aprobado, Claro. promovido o rechazado. Fíjate, en las calificaciones del aula virtual las tenés que tener. Más allá de que nosotros nos subamos un listado, ¿no? Ojo, cuando dice promovido no es que promovió la materia, sino que promovió el trabajo. Prácticos. en las Siempre, herramientas nosotros del lo que curso es. tratamos de no hacer, que es lo que yo trato de no hacer nunca, salvo por ahí a fin de año cuando es demasiado, es de subir un listado de Excel para que estén todos, sino que se le comunica la nota a cada uno. Y la forma de comunicar a cada uno la nota es por medio de las calificaciones de página. ¿Está bien? Es medio raro que encuentres que nosotros subamos una planilla con todos los nombres, todos los trabajos prácticos y todas las notas. No. O sea, no es mi concepto, y generalmente, salvo a fin de año, cuando hay que hacer una entrega y no llegamos a cargarle todo a cada alumno, pero si no, tratamos de que la información la tenga cada uno en la planilla de calificaciones del aula virtual. ¿Sí? Uy, Ahí pregunta Agustina si hay fecha tentativa para el segundo parcial y para los recuperatorios. sí, pero no dijimos la semana pasada, Jorge, ¿con quién fue? ¿Con vos que estuvimos revisando?
Estuvimos revisando, pero no lo dimos a conocer. Espérame que estoy buscando. Ahora las ponemos en... En la plataforma. ¿No era el primero? ¿No era el 1 de noviembre? El parcial. Y el recuperatorio, El 1 de noviembre es el parcial. ¿No? el 1 de noviembre, el parcial, sí. Bien. Uy, lo perdí. Profesor, y después del segundo parcial, lo que daría son clases como suplementarias para los que los que están regularizados o algo así. Es que después No, del quedan primero todos no los queda, recuperatorios. después del primero no quedan muchas clases, porque terminan Claro, te a quedan los mitad de noviembre. recuperatorios y no mucho más, ¿eh? Quedan es la semana del primero, ya les digo. El primero, segundo parcial. Y el 15 es el recuperatorio de parciales. Perdón, Raúl, ahora sí, decilo. No, tal cual, quedaría el 8 nomás como repaso, como clase, para el que preguntaba recién, no sé quién era, que dice que preguntaba qué hacemos con las que se dan en las demás clases. Queda el primero, el parcial, el 8 puede ser para repaso, para aclarar Sí. dudas, y el 15 recuperatorio, y ya está. De todas maneras, quien tenga duda pueden escribirnos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Claro. No sé si Aparte, perdón, pero generalmente tratamos de no poner demasiada actividad en esos días, porque ustedes tienen un montón de parciales de otras materias. O sea, el hecho de elegir esta fecha no es caprichoso, es porque en materias básicas nos asigna esas fechas para que ustedes no se les superpongan con otros parciales. Seguramente van a estar bastante complicados como para que tengamos alguna actividad, pero igualmente avisen si necesitan algo porque se lo podemos volver a dar. Inclusive hay un montón de material que está sin publicar, así que cualquier cosa les publicaremos. Bueno, ¿está bien? Entonces, dependiendo del estado de cada alumno, cómo le fue en el primer cuatrimestre, podrá aprobar o promover este trabajo práctico también. Para quien quiera promover, tiene que presentar los 4 ejercicios. Para el que quiera aprobar, no lo aconsejo, tírense a promover, por más que el primer cuatrimestre le haya ido mal. Con hacer los 3 primeros alcanzaría, ¿sí? Pero tienen que hacerlos. Si no, no se corrige directamente. A ver, si me entregan 2 ejercicios y yo pido un mínimo de 3 para aprobar, no me voy a gastar en corregirlo. No sirve, total no. Perdón, además se le está dando una posibilidad de recuperación y están trabajando con el trabajo práctico, lo están trabajando para promoción también. Entonces ya a esta altura es una falta de respeto que uno le dice, hace 3 ejercicios y traten de pasar al docente entregando 2 o entregando 1 que no tenga nada. A ver, ya a esta altura no queremos perder demasiado tiempo, ¿sí? Así que por favor cuídense en lo que hacen porque no van a conseguir. Y además otra de las cosas que tienen que tener en cuenta es que este trabajo no tiene recuperatorio, o sea, no es que ustedes pueden mandar un archivo vacío, un archivo con un encabezamiento nada más, un archivo ese con un encabezamiento nada más, porque total, el profe me lo pide de vuelta porque no tiene nada. No, esto no tiene recuperatorio, va sin red. Entonces lo que entregan es sin red, ya está. No hay un pedido, mirá, te faltó esto, o este no lo podemos abrir, no, esto es ya lo último, ¿sí? Se están jugando las materias acá. Ahí Bueno. están publicadas en la página las fechas del parcial. Bueno. Obviamente estos son ya trabajando en C, este trabajo práctico en lenguaje C.
El primer ejercicio es, se pide que ingrese 10 pares de coordenadas de puntos en el plano y se pide determinar cuáles de ellos están dentro de un cuadrado del lado 5. O sea, en el origen de coordenada, el 0, 0. ¿Sí? Y bueno, después tendrán que ver cuánto de esos puntos están dentro del cuadrado, cuántos fuera y cuántos están sobre el perímetro. ¿Sí? Usando for, no while ni do while. El punto B, pedir al usuario que ingrese 2 números, calcular el factorial de cada uno usando un do while y después multiplicar los resultados. ¿Sí? Acá 2 cositas. Cuando decimos multiplicar los resultados, los factoriales suelen ser números grandes. Entonces, al multiplicar los resultados va a dar un número mucho más grande. Tengan cuidado con ese aspecto. Y el segundo, si yo digo calcular el factorial de 5, ¿alguien sabe calcularlo? ¿1 por 2 por 3 por 4 por 5? Sí, señor. ¿Sí? Algunos lo hacen así, otros lo hacen de esta manera. ¿Hay diferencia? No. ¿Y si hago así? Saqué de acá el por 1. Si esto lo saco, dejo solamente esta parte. ¿Hay diferencia? A ver, No, porque estoy multiplicando por 1. Bueno, ¿se entiende? Entonces, calcular 2 factoriales y multiplicar los valores. El programa debe mostrar, en el punto C, debe mostrar los números de la serie de Fibonacci que están comprendidos entre 2 valores que ingresará el usuario. Posteriormente debe mostrar la suma de los mismos. ¿Se acuerdan la serie de Fibonacci? A ver, ¿alguno me dice los términos? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 y así, sumando siempre los últimos 2. Este es el resultado de la suma de estos dos. ¿Está bien? Bueno, entonces se le pide al usuario que ingrese 2 números. Supongamos, yo ingreso el 4 y el 6. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. El 3 es 1 y el 8 es el otro. Me pide que muestre los números de la serie de Fibonacci que están entre 4 y 6. Entre estos dos términos. Tengo que mostrar el 5. ¿Sí? A lo sumo, si ustedes quieren, pueden mostrar los 2 de las puntas. ¿Sí? El cuarto y el séptimo término. ¿Está? Si yo elegí el cuarto y el octavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entre este y el 3. Tengo que mostrar 5, 8 y 13, o a lo sumo puedo mostrar el 3 y el 21 también. Eso lo dejo como ustedes lo quieren hacer. ¿Se entiende cómo es? Y después tengo que sumar esos dos. El 3 y el 1. Fácil, ¿no? Pero bueno. Son los valores que ingresa el usuario. ¿Está? Bueno, como ítem D. Perdón, Jorge. Ahí a lo mejor tendríamos que aclarar, porque al poner los números de la serie de Fibonacci parece que vos te refirieras al número, por eso yo te iba a decir no pongas 4, porque da la casualidad de que justo el que está en el orden 4 cae en el orden que vos decís. ¿Me entendés? A ver, vos pusiste 4 y 6, y justamente 4 y 6 te daban los números que son mayores que 4 y menores que 6,
y los que están en el cuarto lugar, quinto, ¿me entendés lo que te digo? Se confunde orden con el número. Eh, En realidad el número sería, a ver si lo probamos ahí. claro, no, pero yo te digo, bueno, está bien, porque ahí los chicos lo van a entender porque se los estamos explicando, pero se puede prestar a confusión eso. No este uno, porque digo el primer término. Está bien. 2, 3, 4 y 5. Bueno, coincide el 5 con el 5 también. Claro, ¿viste? Por eso tenés que, hay que diferenciar el número que toma la serie del orden, del término, digamos, el número del término y el número el valor del término. Bueno, por eso digo. Pero ya se entendió, lo estamos hablando del número de término, Sí, el número de orden. a ver si lo escribo distinto. A ver, entonces de esta manera a lo mejor se entiende más. El primer término es 1, el segundo término es 1, el tercer término es 2, el cuarto término es 3, el quinto es 5, el sexto es 8, el séptimo término es 3, el octavo término es 21, el noveno término es 34. Entonces el usuario tiene que ingresar dos números de acá, ¿sí? Supongamos el 3 y el 7. Ingresa el 3 y el 7. Tiene que buscar los números comprendidos entre 2 y 13. Es decir, mostrar estos 3 y si quieren también muestran los dos de la punta. El 3, que es este término, y el 7, que es este término. ¿Sí? Y después mostrar la suma de esos dos términos, que sería 2 más 13. ¿Sí? Si yo le digo, tiene que mostrarme los que están entre medio de estos términos, tendría que mostrarme 2, 3, 5, 8, 13. Si quieren, los de la punta no lo muestran, pero pueden mostrarlos si quieren. Y después mostrar la suma de estos dos. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Bueno, no sueñen que en la vida real le van a hacer fáciles los problemas, así que vayan acostumbrándose. Lo siento. Otra de las cosas que también les iba a decir es que hay algunos autores que comienzan la serie de Fibonacci desde 0. Pues si ustedes agregan el término en 0 o no lo agregan, la serie de Fibonacci se genera igual. Pero, o sea, es la misma. Pero nosotros trabajamos del 1 a 1. Generalmente la que más está vista es la que viene del 1 a 1, pero hay autores que la inician desde el 0, 0, 1, 1. Ahí por lo que nosotros pusimos, arrancan del 1. O sea, el primer término es 1, el segundo término es 1, el tercero es 2. Tampoco estaría mal, pero bueno, esa es la convención general. Bueno, para el ejercicio D, pide mostrar todos los números primos que hay entre dos valores que ingresa el usuario. Igual que antes, el usuario tiene que ingresar dos valores, supongamos el 8 y el 500. Entonces, me pide que muestre todos los números primos que hay entre esos dos valores. Y después mostrar el promedio de esos valores que quedaron ahí. ¿Está bien? Ojo, a lo mejor el 8 no es primo y el 500 tampoco. Obviamente no lo son. Pero tengo que mostrar los números primos que están entre medio. ¿Se acuerdan cómo saber si un número es primo o no? Es solamente divisible por sí mismo y por 1. Bien. Y entonces cuando hago la búsqueda, ¿qué busco? Si es divisible por 1, si es divisible por 2, si es divisible por 3, si es... ¿Así? No, lo busca directamente. ¿Cómo lo buscas?
si lo podés dividir por 1 y por el mismo número lo guardás y si no pasas a otro. No, todos son divisibles por sí mismos y por Todos uno. son divisibles por sí mismo y por 1. Si yo agarro el 8, lo puedo dividir por 8 y lo puedo dividir por 1. Así Pero- lo hiciste re fácil, ¿eh? ¿Me entendés? Como lo puedo dividir por 4, lo puedo dividir por, a lo mejor en el 500 lo puedo dividir por 5, por 10, por 100. ¿Se entiende? Es primo cuando solamente lo podés dividir por 1 y por 8, por 1 y por 500. ¿Sí? Por 1 y por n. Entonces hay que ir probando número por número a ver si es divisible. Pero de 8 a 500 probar tanto. Y dale alguna ayudita, Jorge. No van a saltar 8, 9, 10, 11, 12, no. ¿Por qué? Porque yo sé que todos los pares no Claro, son todos los números primos. par Entonces son voy a divididos por empezar. Claro, entonces yo voy a ir revisando los números de 2 en 2, de impar en impar. el for lo haces El for lo hace arrancando desde un impar siempre. y saltando de a 2. De a 2. Guarda que tenés que arrancar de un impar. Si en ese caso, si vos tenés un 8 ingresado, no vas a poder arrancar del 8, porque si arrancás del 8 y sumás de a 2, te dan todos los pares. Tenés que arrancar de un impar. Sí, ¿Tá? O sea, tendrás que arrancar del 9. 9 y 2, 11. 9 ya no es par, pero no es primo. esos son los números que ingresa el usuario para determinar si Claro, pero igual. Vos es de- igual ahí tenés que arrancar de un número. El usuario, bueno, sabés si te va a poner un par o un impar. No importa, pero para saber si es par o ni Tenés que revisar. Arrancar en 1. Ya está. siempre uno. Esa ayuda no. ¿La sacan Ya no, ellos? ya basta. Ya basta. Pero entonces saltaría el 2. Aparte ya lo hicimos eso, lo hicimos al principio de año. Exacto. Y yo dije que hay otra trampita. Ay, sí, bueno, hay varias. Hay un montón de trampa ahí con eso de los números primos, pero bueno. Bueno, se No, puede. perdón, hablemos en serio. No hay un montón de trampa, hay un montón de formas de resolverlo y hay un montón de formas de hacerlo más eficiente. Entonces, si ustedes nos mandan una solución que sea una solución que esté bien, aunque sea diferente de la que nosotros pensamos, lo vamos a considerar bien. Pero yo siempre le digo lo mismo, yo no tengo todas las ideas, ustedes me pueden dar una idea nueva, pero me la tienen que vender y me tienen que convencer de que está bien. ¿Está? A ver, ejemplo. 12 lo puedo dividir por 1, por 2, por 3, por 4, por 6, por 12, ¿sí? Es decir, que yo tendría que estar probando, a ver, el número que yo sé es divisible por 1, sí. Divisible por 2, sí. Divisible por 3, sí. Me da 4. Si divido por 4 me va a dar 3. No vale la pena que siga analizando estos otros. ¿Sí? Profe, podríamos hacer que, o sea, que cuando encontremos 3 divisores, que ya corte el for. No. Cuando un número sea igual a 3, que no siga dividiendo. No, pero ya, ¿por qué 3? Si Porque el 1 no lo vas a probar, porque vos ya sabés que por 1 son todos divisibles. No, o sea, no digo el número 3, sino que cuando encuentra No. que es divisible por 3 números, que termine el for. Si no, Pero no por sigue. eso te digo, divisible por 1 siempre va a ser. Divisible por 2, si vos venís saltando de a 2 y venís con los impares, obviamente no va a ser divisible por 2. O sea que el 3 va a ser el primer divisor que vos encuentres. ¿Está? no te alcanza eso que decís. Además de que no te alcanza, tampoco. Ahí hay otra cosa que te va a explicar Jorge. No, sí, estoy pensando que tenés que llegar hasta el final del número. ¡Ay, dijiste. qué bueno eso! Estoy pensando, me gustó. Estoy pensando, dale, seguí pensando que se escuchan los engranajes. Está bien, pero ¿es hasta el final de la lista o es antes?
Porque si tengo que analizar así, Claro, hasta la mitad. O sea, sí o sí tiene que ser hasta la mitad. ¿Por qué? Porque no se puede ir un número o sea, más grande que la mitad. ¿Por qué no? O sea, no puede ir el 500 por un número mayor a 250. Me da un número con coma. Y impar. no, sí se puede, pero No, sí no. se puede, ¿por qué no? Te explico por qué no hasta por qué solo en parte, por qué hasta la mitad lo que decís vos, fíjate. Si yo analizo el 1 por 12 es 12, ¿sí? El 2 multiplico por 6 me da 12. El 3 multiplico por 4 me da 12. El 4 multiplico por 3 me da 12. El 5, el 6. Pero acá tengo un punto de quiebre que es la mitad, decís vos, hasta la mitad. Sería hasta acá, ¿no es cierto? Después se empiezan a repetir. 6 por 7 es lo mismo que 7 por 6. 5 por 8 es lo mismo que 8 por 5. Entonces, no sirve, no me sirve de nada analizar esta mitad, cuando esta mitad yo ya la analicé y me dio que no es. ¿Está? Pero vos fíjate, estábamos analizando el 12. Cuando llegué al 3 por 4, ya sé que los demás están de más. Porque 3 por 4 es 12. 4 por 3 también es 12. Bueno, entonces en realidad es hasta la raíz cuadrada del número. ¿Está? Entonces se podría arrancar, como dijimos acá, de 3 en adelante. Pero bueno, eso lo tienen que estudiar ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende? La forma que lo hagan, no, digamos, cuanto mejor lo hagan, mejor va a ser la nota. Pero obviamente no es condicional. Lo que quiero es que resuelvan el problema que está enunciado acá. ¿Sí? Pero los números primos no lo pongan en un array ustedes. Lo tiene que calcular la computadora. Lo mismo la serie Fibonacci. No la escriban ustedes la serie. La tiene que calcular el programa. ¿Sí? Obviamente que si nosotros vamos a probar el ejercicio C donde se pide la serie de Fibonacci, seguramente no vamos a poner para probar los valores que ingresará el usuario 3 y 8, como puso Jorge, y le vamos a poner 245 y 1393. Entonces aparte de Fibonacci no tiene ninguna forma de calcular los términos si no es haciendo la cuenta uno por uno. No hay forma. ¿Está bien? Y fíjense si les queda alguna duda, la serie de Fibonacci es una de las series que se utiliza para generar las claves en seguridad. Y si les queda alguna duda, ¿cómo es el de Dan Brown? Me gusta porque hace esas cosas. De ángeles y demonios es. De ángeles y demonios, una de las claves más graves que está generada por la serie Fibonacci. Por si les queda alguna duda, que no hay forma de generarlo si no los hago desde el 1. Así que no hay otra. Y los vamos a probar de la manera que nos gusta probar los programas. Nosotros no somos buenos para probar los programas. Bueno, y después, obviamente, lo tiene que subir al Moodle, a la plataforma. Nombre, apellido, nombre, ejercicio A, B, C, D y punto C. ¿Está? Y no se olviden, por favor, de verificar si pueden bajar los archivos. Lo mismo para el otro recuperatorio, ¿sí? ¿Está bien? ¿No hay dudas? ¿O sí? Si no, yo terminé. Chicos, Por mi parte no tengo. Por mi parte No, tampoco. para mí está, Raúl, No, de mi parte está. bueno. Bueno, entonces los despido. Será hasta el lunes que viene. Nos vemos, chicos. Nos Hasta vemos, luego. gente. Hasta luego. Hasta Nos luego. vemos. Chao, hasta Chao. luego. No sé quién estaba grabando, puede cortar la grabación. Silvia, Raúl. Yo